Un serio conflicto que había en el Antiguo Testamento era cuál de los 613 mandamientos era el más importante. Porque muchos decían de que el mandamiento más importante era el sábado, guardar el sábado. Otros decían que era la ley de alimentación. Otros decían que era la ley de purificación. Y entonces el Evangelio de hoy nos presenta justamente esa pregunta. Veámoslo en el Evangelio de San Marcos, en el capítulo 12, versículos 28 al 34. En aquel tiempo, un letrado se acercó a Jesús y le preguntó: ¿qué mandamiento es el primero de todos? Respondió Jesús: el primero es: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu ser. El segundo es este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay mandamiento mayor que estos. El letrado replicó: muy bien, maestro, tienes razón cuando dices que el Señor es uno solo y no hay otro fuera de él, y que amarlo con todo el corazón, con todo el entendimiento y con todo el ser, y amar al prójimo como a uno mismo, vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús, viendo que había respondido sensatamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Palabra del Señor. Nos encontramos aquí con este letrado que quiere descubrir cuál es la norma para vivir, quiere descubrir cuáles son los criterios que tiene que observar para su verdadera espiritualidad. Y por ello pregunta: maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante? Y entonces Jesús le hace referencia a dos pasajes del Antiguo Testamento. Primero, Deuteronomios en el capítulo 6, donde textualmente dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con todo tu ser. Pero luego le cita Levíticos 19:18, amarás a tu prójimo. Y entonces la genialidad de Jesús está en unir estas dos citas, unir estos dos mandamientos y decirle: en esto se cumple la ley y los profetas. Este es el criterio de vida, estas son las normas que tienen que cumplirse para una auténtica espiritualidad. Pero hay algo más lindo, y es que también Jesús, además del mandamiento, nos presenta cómo es el Dios, y por tanto nadie podría resistirse a amarle. ¿Cómo no amar a un Dios que Jesús lo presenta como un humilde campesino? La parábola del buen sembrador. El sembrador salió a sembrar y una semilla cae en el camino, otra entre piedras, otra entre espinas y otra en terreno fértil. Así es Dios, que cultiva su palabra y cultiva su amor en diferentes terrenos. Esparce la semilla incondicionalmente. ¿Cómo no amar a Dios, que lo presenta Jesús como el buen pastor? Me refiero a Lucas en el capítulo 15, y un pastor preocupado por la oveja perdida. Y al encontrarla, la toma en sus brazos, la carga en sus hombros y la lleva al redil. ¿Cómo no amar a este Dios? ¿Cómo no amar
a este Dios que Jesús lo manifiesta como un médico. Mateo capítulo 9, no he venido por los sanos, sino por los enfermos. ¡Qué belleza! No he venido por los justos, sino por los pecadores. ¿Cómo no amar? ¿Cómo no aceptar a este Dios? Que es un médico que da la vida y que cuida la vida y que nos perdona, que es la medicina más eficaz contra nuestra terrible enfermedad del pecado. ¿Cómo no amar a este Dios que representa como aquella mujer que busca incansablemente la moneda? ¿Cómo no amar a este Dios que se parece al padre del hijo pródigo, que salía a divisar a ver si su hijo se acercaba y cuando lo logra ver, corre, lo abraza, lo besa, póngale vestido, póngale un anillo, póngale zapato, maten el ternero más gordo y hagamos fiesta? Porque este hijo estaba perdido y lo hemos encontrado. Estaba muerto y ha vuelto a la vida. ¿Cómo no amar a ese Dios? Y segundo, el mandamiento del amor, efectivamente, Jesús fue muy exigente. Y Jesús nos dejó unos pasajes que nos asombran y nos vislumbran. Por ejemplo, Mateo capítulo 5, textualmente dice Jesús: oíste que se dijo, no matarás, pero yo os digo que el que se enoje con su hermano, el que insulte a su hermano y el que desprecie a su hermano es reo de muerte. Y agrega Jesús todavía: oíste que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo, pero yo os digo, bendecid al que os maldice, haced el bien al que os ultraja, orar porque os persigue, amad a vuestros enemigos. Entonces, hermanos y hermanas, el amor al prójimo es un imperativo tan fuerte, tan solemne en el Nuevo Testamento. Pero insisto, no podemos amar a Dios, a quien no vemos. Si no amamos al prójimo, ¿a quién vemos? Es magistral. 1 de Juan 4:20. El que dice que ama a Dios y no ama a su prójimo es un mentiroso, y la verdad no está en él y se engaña a sí mismo. Por tanto, queridos hermanos y hermanas, descubramos quién es Dios y cómo es Dios. Y al sentirnos amados por este Dios, efectivamente, esto nos lleva en recompensa a amar al prójimo. Y esa es una auténtica espiritualidad. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre usted y permanezca para siempre. Amén.